Mi nombre es Raúl Vega. Tengo 68 años y durante 15 años mi yerno Nicolás me trató como si fuera un payaso de circo, burlándose de mis ideas, humillándome delante de mi hija y mis nietos. Pero lo que él no sabía es que yo había estado invirtiendo en silencio durante décadas y que tenía un plan que cambiaría su vida para siempre. Imagínate la ironía. Después de construir un pequeño imperio financiero, trabajando como electricista durante 40 años, mi propio yerno me ridiculizaba cada vez que yo proponía alguna inversión o hablaba de negocios. Nicolás, siempre tan seguro de sí mismo con su título universitario y su trabajo en una empresa de marketing, me veía como un obrero ignorante que no entendía nada del mundo moderno, pero se iba a llevar una sorpresa que nunca olvidaría. Todo empezó en una cena familiar cuando yo mencioné que había estado siguiendo las acciones de una empresa tecnológica emergente que parecía muy prometedora. «Raúl», me interrumpió Nicolás con esa sonrisa condescendiente que conocía tan bien, «vos no entendés nada de inversiones. Esas cosas son para gente que estudió finanzas, no para electricistas jubilados que leen el diario deportivo». Mi hija Lucía se rió nerviosa, como siempre hacía cuando su marido me faltaba el respeto. «Papá», le dijo, «Nicolás tiene experiencia en el mundo corporativo. Capaz deberías escuchar sus consejos en lugar de arriesgar tus ahorros en cosas que no conoces. No conoces. Como si 40 años trabajando y observando el mercado no me hubieran enseñado nada sobre cómo funciona la economía real. Pero ahí viene lo que ellos no sabían. Durante los últimos 25 años, desde que me di cuenta de que un sueldo de electricista no me iba a alcanzar para una vejez digna, había estado estudiando el mercado de valores con la disciplina de un académico. Leía libros de economía, seguía analistas financieros, invertía pequeñas cantidades para aprender de mis errores. Mi cartera de inversiones tenía un valor que ni mi propia hija se imaginaba. Esa noche, después de que Nicolás me humillara delante de toda la familia, tomé una decisión que cambiaría nuestra relación para siempre. No iba a seguir tolerando su desprecio. No iba a permitir que siguiera tratándome como a un tonto delante de mis nietos. Era hora de mostrarle quién era realmente Raúl Vega, el electricista que había aprendido a hacer que el dinero trabajara para él. Para que entiendas bien esta historia, tengo que contarte cómo empezó todo. Llegué a esta ciudad hace 45 años con una caja de herramientas heredada de mi padre y la determinación de nunca volver a pasar hambre como había pasado en mi infancia. Mi familia era tan pobre que a veces comíamos una vez al día, y yo había jurado que mis hijos nunca iban a vivir esa experiencia. Mi padre había sido carbonero en las minas del interior, un trabajo que le destrozó los pulmones y lo mató a los 52 años. Mi madre lavaba ropa ajena para sobrevivir, trabajando desde antes del amanecer hasta después del anochecer por monedas que apenas alcanzaban para el pan. Cuando cumplí 18 años, supe que tenía que escapar de ese destino o terminaría muriendo joven y pobre como mi padre. Llegué a la capital con los zapatos rotos y 20 pesos en el bolsillo, pero con una determinación de hierro. Me quedé en una pensión donde las cucarachas eran compañeras de cuarto y el baño se compartía entre 15 inquilinos. Conseguí trabajo como ayudante de electricista en una empresa constructora que pagaba muy poco, pero me daba la oportunidad de aprender un oficio que podía ser mi escape de la pobreza. Durante los primeros meses, pasé hambre más de una vez. Había días en que comía solo una vez para poder ahorrar algo de dinero. Otros empleados se burlaban de mi ropa remendada y mis zapatos gastados, pero yo observaba todo con atención. Me daba cuenta de que los que realmente se enriquecían no eran los obreros como yo, sino los que invertían en las empresas donde nosotros trabajábamos. En la empresa donde trabajaba conocí a don Alfonso, un electricista mayor que había logrado comprar su propia casa y mandar a sus hijos a la universidad. Un día, durante el almuerzo, le pregunté cuál era su secreto. «Raúl», me dijo, «el secreto no es ganar más dinero, sino hacer que el dinero que ganás trabaje para vos. Cada peso que no necesites para sobrevivir, invertilo. Aunque sean 10 pesos por mes, invertilo». Don Alfonso se convirtió en mi mentor silencioso. Me prestó libros sobre finanzas que había coleccionado durante años,
me explicó conceptos básicos sobre acciones y bonos, me enseñó a leer los diarios económicos. Los otros obreros se burlaban de mí cuando me veían leyendo durante los descansos. Raúl, me decían, ¿para qué perdes tiempo leyendo esas cosas si nunca vas a tener plata para invertir? Pero yo sabía que el conocimiento era la única forma de romper el ciclo de pobreza que había atrapado a mi familia durante generaciones. Mientras otros gastaban sus sueldos en diversiones de fin de semana, yo ahorraba cada peso que podía. Vivía con lo mínimo indispensable, pero compraba libros de economía como si fueran joyas preciosas. Mi cuarto en la pensión se llenó de manuales financieros y revistas especializadas. Cuando empecé a ganar mejor como electricista especializado, aparté religiosamente el 15% de cada sueldo para inversiones. Al principio eran cantidades ridículas, 20 o 30 pesos por mes, pero los invertía con el mismo cuidado que un millonario invierte millones. Cada peso perdido era una lección aprendida. Cada ganancia pequeña era un paso hacia la libertad financiera que soñaba. Mi primera inversión fue en acciones de la empresa constructora donde trabajaba. Conocía sus proyectos desde adentro, sabía cuándo tenían contratos importantes, podía predecir sus periodos de crecimiento mejor que los analistas externos. Compré 5 acciones por el equivalente a medio sueldo. Mis compañeros pensaron que me había vuelto loco, pero después de 6 meses, esas acciones valían el doble. Con las ganancias de esa primera inversión, compré acciones de una empresa de materiales de construcción que proveía a varios proyectos importantes en la ciudad. Nuevamente, mi conocimiento directo de la industria me daba ventajas que los inversores tradicionales no tenían. En un año, esa inversión se había triplicado. Empecé a entender que mi experiencia como obrero era una ventaja competitiva, no una desventaja. Durante los siguientes 5 años, seguí invirtiendo de manera conservadora pero constante. Diversifiqué mi portafolio, comprando acciones en diferentes sectores, siempre eligiendo empresas que conocía por mi trabajo o por mi estudio obsesivo de los mercados. Los fines de semana iba a la biblioteca municipal y estudiaba los informes financieros de las empresas que me interesaban. Conocí a mi esposa Rosa en un curso nocturno de administración que tomé para entender mejor las finanzas empresariales. Ella trabajaba como secretaria contable en una empresa de seguros y compartía mi obsesión por entender cómo funcionaba realmente el dinero. Nos enamoramos hablando de balances contables y proyecciones financieras. Era el romance más nerd del mundo, pero funcionaba perfectamente para nosotros. Rosa se convirtió en mi socia silenciosa en todas las decisiones de inversión. Tenía una mente analítica brillante y una intuición para los números que complementaba perfectamente mi conocimiento práctico de las industrias. Juntos, estudiábamos los mercados como si fuéramos analistas profesionales, pero con la ventaja de que nuestras decisiones estaban basadas en información real, no en teorías académicas. Nos casamos 2 años después de conocernos en una ceremonia pequeña pero hermosa. Con nuestros ahorros combinados y nuestro conocimiento financiero conjunto, empezamos a hacer inversiones más significativas. Rosa había ahorrado dinero desde que empezó a trabajar y tenía un ojo excepcional para detectar empresas subvaloradas. Nuestra luna de miel fue en Buenos Aires, pero la mitad del tiempo la pasamos visitando empresas en las que estábamos considerando invertir. Cuando nació Lucía, Rosa y yo ya teníamos un portafolio de inversiones que había crecido hasta alcanzar el equivalente a 5 años de mi sueldo como electricista. Decidimos que nuestra hija iba a estudiar en la universidad, que iba a tener todas las oportunidades que nosotros no habíamos tenido, pero también decidimos que íbamos a enseñarle sobre dinero e inversiones desde pequeña, para que nunca tuviera que luchar como habíamos luchado nosotros. Durante los primeros años de vida de Lucía, trabajé turnos dobles y fines de semana para maximizar mis ingresos. Cada peso extra que ganaba se destinaba a 2 cosas: el fondo universitario de mi hija y nuestro portafolio de inversiones en crecimiento. Rosa manejaba las finanzas domésticas con una eficiencia militar, asegurándose de que viviéramos cómodamente, pero sin derrochar ni un peso en gastos innecesarios. Los sábados por la mañana se convirtieron en nuestro ritual familiar de educación financiera.
Rosa y yo le enseñábamos a Lucía conceptos básicos sobre dinero, ahorro e inversión, usando juegos y ejemplos simples que una niña pudiera entender. A los 8 años, Lucía ya sabía la diferencia entre una acción y un bono. A los 10 años, podía explicar por qué era importante diversificar las inversiones. Pero algo cambió cuando Lucía llegó a la adolescencia. Empezó a sentir vergüenza de que sus padres fueran tan obsesivos con el dinero. Sus amigas de la escuela privada donde estudiaba tenían padres profesionales que hablaban de otras cosas, que tenían intereses más sofisticados que las finanzas familiares. Lucía empezó a ver nuestro conocimiento financiero como algo embarazoso, algo que la diferenciaba de manera negativa de sus compañeras. Para cuando Lucía terminó la escuela secundaria, nuestro portafolio había crecido hasta superar el $1.000.000. Era una fortuna considerable para una familia de clase trabajadora, pero Rosa y yo habíamos decidido mantener nuestro estilo de vida modesto. Queríamos que Lucía valorara el dinero por lo que representaba en términos de libertad y oportunidades, no como una excusa para el consumo ostentoso. Rosa murió cuando Lucía tenía 23 años, recién recibida de psicóloga. Cáncer de ovarios que se la llevó en 8 meses, a pesar de todos los tratamientos y especialistas que pude pagar con nuestras inversiones. Antes de morir, Rosa me hizo prometer que seguiría invirtiendo para asegurar mi futuro y el de Lucía. También me pidió que mantuviera en secreto el tamaño real de nuestro patrimonio hasta que Lucía fuera lo suficientemente madura para manejarlo responsablemente. Durante los años siguientes a la muerte de Rosa, mi dolor se canalizó en una obsesión aún mayor por hacer crecer nuestras inversiones. Era mi forma de honrar su memoria y de cumplir la promesa que le había hecho. También era mi manera de lidiar con la soledad y el vacío que había dejado la pérdida de mi compañera de vida y socia financiera. Lucía, por su parte, se distanció aún más de todo lo relacionado con dinero e inversiones después de la muerte de su madre. Asociaba nuestras conversaciones financieras con una época de su vida que quería dejar atrás. Empezó a rechazar mis consejos sobre finanzas personales y a tomar decisiones económicas impulsivas que me preocupaban profundamente. Cuando Lucía conoció a Nicolás en su último año de universidad, yo estaba genuinamente esperanzado. Mi hija había encontrado a un hombre educado, con buen trabajo, que parecía amarla de verdad. Nicolás había estudiado marketing en una universidad privada prestigiosa y trabajaba en una empresa multinacional como analista de mercadeo. Para los estándares convencionales, era el yerno ideal, joven, ambicioso, educado, con un futuro profesional prometedor. Al principio, mi relación con Nicolás era cordial y respetuosa. Me trataba con la deferencia apropiada hacia el padre de su novia. Valoraba mi experiencia como electricista cuando necesitaba consejos sobre reparaciones domésticas. Incluía mis opiniones en las conversaciones familiares. Parecía genuinamente interesado en conocer a la familia de Lucía y en integrarse armónicamente a nuestra dinámica. Pero algo empezó a cambiar después de que Nicolás y Lucía se casaran. Su trabajo en la empresa multinacional le estaba yendo muy bien. Había recibido 2 promociones en 3 años y su sueldo había aumentado considerablemente. Con el éxito profesional vino un cambio de actitud que al principio fue sutil, pero que gradualmente se volvió más evidente y más ofensivo. Los primeros comentarios despectivos fueron indirectos y aparentemente inofensivos. Cuando yo mencionaba alguna noticia económica que había leído o comentaba sobre alguna fluctuación en el mercado de valores, Nicolás sonreía con condescendencia y decía cosas como: «Raúl, esas cosas son más complicadas de lo que parecen en el diario. En el mundo corporativo real las dinámicas son completamente diferentes». Mundo corporativo real. Como si mi mundo de trabajo manual e inversiones autodidactas fuera una fantasía infantil que no tenía conexión con la economía verdadera. Como si los 40 años que había pasado ganando dinero, ahorrándolo e invirtiéndolo, no me hubieran enseñado nada sobre cómo funcionaban realmente los mercados financieros. Después, vinieron las burlas más directas y más crueles. En las reuniones familiares, cuando yo trataba de compartir algún conocimiento financiero con mis nietos,
o comentar sobre alguna oportunidad de inversión que había identificado, Nicolás me interrumpía con frases como: «El abuelo tiene ideas muy simpáticas sobre el dinero, pero en la realidad las finanzas son mucho más complejas de lo que él entiende». Simpáticas, como si mis décadas de estudio, análisis e inversión exitosa fueran ocurrencias graciosas de un viejo aburrido que no tenía nada mejor que hacer con su tiempo. Como si el portafolio millonario que había construido peso a peso fuera producto de la suerte ciega en lugar de conocimiento profundo y disciplina inquebrantable. Lo que más me dolía era ver cómo Lucía empezó a secundar las opiniones de su marido en lugar de defender la sabiduría financiera que había aprendido en nuestra casa. Cuando yo les sugerí que consideraran comprar acciones de una empresa que había estado siguiendo, mi propia hija me dijo: «Papá, nosotros preferimos dejar las inversiones en manos de profesionales. Nicolás conoce gente en el banco que maneja nuestros ahorros de manera más segura». Más segura. Como si mis métodos probados durante 25 años fueran apuestas irresponsables de un jugador compulsivo. Como si los gestores de fondos bancarios, con sus comisiones altas y sus rendimientos mediocres, fueran más confiables que un padre que había multiplicado su dinero año tras año, utilizando investigación cuidadosa y paciencia estratégica. Mis nietos, Valentina de 12 años y Santiago de 10 años, empezaron a notar las tensiones familiares que se generaban cada vez que yo trataba de participar en conversaciones sobre dinero o negocios. Cuando yo les contaba sobre empresas interesantes o les explicaba conceptos básicos de economía que Rosa y yo habíamos enseñado a su madre, ellos me escuchaban con interés genuino y curiosidad natural. Pero después escuchaba a Nicolás diciéndoles en privado que el abuelo tenía ideas raras sobre el dinero y que era mejor no hacerle mucho caso a sus consejos financieros. Ideas raras. Como si enseñarles a mis nietos la importancia del ahorro y la inversión fuera una forma de corrupción mental que podía dañar su desarrollo normal. La situación se volvió insostenible durante una cena de Navidad, cuando yo mencioné que había estado siguiendo el desarrollo de una empresa de energías renovables que parecía muy prometedora para inversiones a largo plazo. La empresa tenía contratos gubernamentales importantes, tecnología innovadora y un equipo directivo con experiencia comprobada en el sector energético. Nicolás se rió abiertamente y le dijo a toda la mesa presente: «Escuchen al Warren Buffett del barrio. Ahora el electricista jubilado nos va a enseñar sobre inversiones verdes y sostenibilidad ambiental. Seguramente leyó algo en el diario y ahora se cree experto en tecnologías del futuro». Warren Buffett del barrio. La humillación fue tan grande y tan pública que me quedé callado el resto de la cena. Mis nietos me miraban con confusión y tristeza, sin entender por qué su papá se burlaba tan cruelmente de su abuelo delante de toda la familia extendida. Lucía fingió no haber escuchado el comentario hiriente, pero pude ver la vergüenza y la incomodidad en sus ojos. Vergüenza de tener un padre que era ridiculizado por su propio yerno en su propia mesa familiar. Los otros invitados a la cena, tíos y primos de ambos lados de la familia, se sintieron incómodos con la crueldad gratuita del comentario de Nicolás. Pero nadie dijo nada para defenderme. Nadie cuestionó por qué un yerno se sentía con derecho a humillar públicamente al padre de su esposa. El silencio cómplice fue casi tan doloroso como la burla original. Esa noche, acostado en mi cama y repasando los eventos de la cena familiar, tomé la decisión más importante de los últimos años. No iba a seguir tolerando las humillaciones de Nicolás. No iba a permitir que siguiera menospreciando mi inteligencia delante de mi familia. Era hora de mostrarle quién era realmente Raúl Vega, pero de una manera que nunca olvidaría. Durante las siguientes semanas, puse en marcha un plan que había estado considerando durante meses. Contacté a mi corredor de bolsa, un hombre llamado Dr. Ramírez que me conocía desde hacía 15 años y que sabía exactamente cuál era el tamaño real de mi portafolio de inversiones. Le expliqué lo que quería hacer y él sonrió cuando entendió completamente mi estrategia. «Don Raúl», me dijo el Dr. Ramírez, «esto va a ser muy educativo para su yerno. Va a aprender que la arrogancia académica no puede competir con la experiencia práctica y el conocimiento autodidacta. Además,
Va a descubrir que subestimar a las personas basándose en prejuicios superficiales puede ser un error muy costoso en términos de relaciones familiares. El plan era simple, pero devastadoramente efectivo. Iba a organizar una reunión familiar especial donde presentaría oficialmente una propuesta de inversión grupal para toda la familia. Invitaría a Nicolás a evaluar mi propuesta utilizando sus conocimientos corporativos superiores. Le daría la oportunidad perfecta de demostrar públicamente por qué mis ideas financieras eran tan ridículas e irrelevantes. Pero lo que él no sabía era que yo tenía información privilegiada sobre esa inversión específica que cambiaría completamente el resultado de su análisis condescendiente. También tenía los estados financieros reales de mi portafolio personal, documentos que mostrarían exactamente cuánto dinero había ganado con mis inversiones aparentemente ignorantes durante los últimos 25 años. La empresa que había elegido como foco de mi demostración era una startup tecnológica, especializada en software de gestión empresarial que había estado siguiendo meticulosamente durante 2 años. Tenía contactos en la industria tecnológica que me habían contado sobre un contrato gubernamental millonario que estaba a punto de anunciarse oficialmente. Un contrato que multiplicaría el valor de las acciones en cuestión de semanas. Pero esa información crucial no era pública todavía. Los analistas financieros tradicionales no tenían acceso a esa información privilegiada que yo había conseguido a través de mi red de contactos desarrollada durante décadas de trabajo e inversión en diversos sectores económicos. Era mi ventaja competitiva secreta contra la arrogancia corporativa de mi yerno. Llamé a Lucía y le propuse organizar una cena familiar especial donde yo haría una presentación formal sobre oportunidades de inversión para toda la familia extendida. Quiero compartir con ustedes algunas ideas financieras que he estado desarrollando durante años, le dije. Creo que es importante que las nuevas generaciones aprendan sobre planificación financiera familiar y gestión de patrimonio. Mi hija aceptó la propuesta, probablemente pensando que sería una ocasión inofensiva para que el abuelo compartiera sus ocurrencias financieras con la familia. No tenía idea de que estaba organizando el evento que cambiaría para siempre la dinámica de poder en nuestra familia y que humillaría a su marido de una manera que él nunca podría olvidar ni superar. Preparé la presentación con el cuidado meticuloso de un académico profesional. Hice gráficos detallados, preparé análisis exhaustivos de mercado, reuní toda la documentación necesaria para demostrar científicamente por qué esa empresa en particular representaba una oportunidad extraordinaria de inversión a corto y largo plazo. Pero lo más importante de toda mi preparación era que tenía los estados financieros completos y actualizados de mi portafolio personal, documentos que mostrarían exactamente cuánto dinero había ganado con mis inversiones durante los últimos 25 años. Documentos que probarían que el electricista ignorante tenía más conocimiento financiero práctico que el ejecutivo universitario arrogante. La noche de la cena llegó y toda la familia estaba presente. Nicolás vino con esa actitud de superioridad intelectual que había perfeccionado durante años de humillarme, claramente preparado para ridiculizar una vez más las ideas financieras del electricista ignorante. Lucía había preparado una cena especial y mis nietos estaban curiosos por escuchar la presentación del abuelo sobre dinero y negocios. Empecé la presentación explicando mi metodología de investigación e inversión desarrollada durante 25 años de estudio autodidacta. Durante todo este tiempo, les dije a los presentes, he estado estudiando los mercados financieros con la disciplina de un profesional universitario. He leído más de 300 libros especializados sobre finanzas, he seguido religiosamente a los mejores analistas del mundo, he invertido de manera constante y disciplinada, utilizando estrategias probadas. Nicolás sonrió con esa condescendencia característica que conocía tan bien, claramente preparándose para su momento de gloria intelectual cuando demostraría la ignorancia fundamental de mis análisis financieros. Su lenguaje corporal comunicaba diversión anticipada por el espectáculo que estaba a punto de presenciar y protagonizar.
Continué explicando los fundamentos técnicos de la empresa tecnológica que había elegido como ejemplo de inversión prometedora. Mostré sus estados financieros auditados, analicé detalladamente su posición competitiva en el mercado, expliqué científicamente por qué creía que tenía potencial de crecimiento exponencial en los próximos meses y años. Nicolás me interrumpió varias veces durante mi presentación con comentarios condescendientes como Raúl. Esos números se ven bonitos en el papel, pero en el mundo corporativo real, las cosas son infinitamente más complicadas de lo que aparentan ser. Sus interrupciones estaban diseñadas para socavar mi credibilidad delante de toda la familia reunida. Cuando terminé mi análisis técnico detallado, llegó el momento crucial de la verdad. Nicolás, le dije con aparente humildad, sé que vos tenés mucha experiencia valiosa en el mundo corporativo y que considerás que mis métodos de análisis son bastante primitivos e inadecuados. Me gustaría que evaluaras mi propuesta utilizando tus conocimientos superiores y me dijeras exactamente por qué está equivocada y por qué sería una mala decisión financiera. Era mi forma calculada de darle toda la cuerda que necesitaba para ahorcarse completamente. Quería que se comprometiera públicamente con un análisis negativo de mi propuesta antes de revelar la información que cambiaría todo para siempre. Quería que toda la familia fuera testigo de su arrogancia antes de su humillación inevitable. Nicolás se hinchó como un pavo real ante la oportunidad de demostrar su superioridad intelectual delante de toda la familia extendida. Con mucho gusto, Raúl, me dijo con esa sonrisa arrogante que había perfeccionado durante años de menospreciarme. Para empezar, esta empresa es demasiado pequeña para ser una inversión seria para personas con responsabilidades financieras reales. Continuó con su análisis condescendiente durante más de 15 minutos, explicándole pomposa y detalladamente a toda la familia por qué las ideas del abuelo electricista eran ingenuas, peligrosas y completamente desconectadas de la realidad económica moderna. En segundo lugar, el sector tecnológico es extremadamente volátil y riesgoso para inversores sin experiencia formal en análisis de mercados. En tercer lugar, agregó con autoridad académica, cualquier profesional competente te diría que diversifiques en fondos indexados gestionados por instituciones especializadas en lugar de apostar irresponsablemente a empresas individuales basándose en análisis superficiales. Sus palabras estaban cargadas de desprecio barely disimulado hacia mi supuesta ignorancia financiera. Siguió desarrollando su crítica devastadora durante varios minutos más, explicándole a toda la familia reunida por qué las ideas del abuelo eran potencialmente ruinosas para cualquier persona que fuera lo suficientemente ingenua como para seguir sus consejos financieros. Raúl, concluyó con falsa compasión, entiendo que querés ayudar a la familia, pero realmente deberías dejar las inversiones serias en manos de gente que realmente entiende estos temas complejos. Tus buenas intenciones, agregó para maximizar la humillación, podrían costarle muy caro a la familia si alguien fuera lo suficientemente imprudente como para seguir tus consejos financieros basados en lecturas superficiales de diarios y revistas populares. Era exactamente la reacción arrogante y condescendiente que había esperado y calculado. Nicolás había cavado su propia tumba intelectual con su arrogancia desmedida y su necesidad compulsiva de humillarme delante de toda la familia. Ahora venía la parte de mi plan que cambiaría todo para siempre y que le enseñaría una lección sobre humildad que nunca olvidaría durante el resto de su vida. Nicolás, le dije con una calma que contrastaba dramáticamente con la intensidad del momento. Tenés absoluta razón en que soy solo un electricista jubilado sin educación universitaria formal. Pero hay algunas cosas sobre este electricista jubilado que vos no sabés y que tal vez deberías conocer antes de llegar a conclusiones definitivas. Saqué una carpeta voluminosa que había mantenido cerrada durante toda la presentación. Estos documentos, les dije, mientras distribuía copias de los papeles a todos los miembros de la familia presente, son los estados de cuenta oficiales y auditados de mi portafolio de inversiones de los últimos 25 años. El silencio que siguió a esa declaración fue absolutamente ensordecedor.
Nicolás miraba los papeles como si estuvieran escritos en un idioma extranjero completamente incomprensible. Lucía se tapó la boca con las manos en un gesto de shock total. Mis nietos no entendían completamente la importancia de los números que estaban viendo, pero percibían claramente que algo extraordinariamente importante estaba ocurriendo en esa mesa familiar. El ambiente se había vuelto tan tenso que se podía cortar con un cuchillo. Mi portafolio de inversiones tenía un valor total de más de 3 millones de pesos. 3 millones que había acumulado peso a peso, inversión a inversión, durante 25 años de disciplina inquebrantable, estudio obsesivo y aplicación inteligente del conocimiento autodidacta. El electricista ignorante tenía más dinero invertido que lo que Nicolás iba a ganar durante toda su carrera corporativa. La ironía de la situación era tan deliciosa como devastadora. El hombre que me había ridiculizado durante años por mis supuestas ideas financieras simpáticas estaba descubriendo que el objeto de sus burlas tenía más éxito financiero que él podía soñar con alcanzar usando sus métodos corporativos tradicionales. Pero eso no era todo lo que tenía preparado para mi gran revelación familiar. Saqué otro documento de la carpeta con movimientos deliberadamente teatrales. Esta, les dije mientras mostraba el papel a toda la familia, es la confirmación oficial de compra de 100.000 acciones de la empresa tecnológica que acabo de presentar. Compré esas acciones la semana pasada por un valor total de 1 millón de pesos. Si mi análisis financiero está completamente equivocado, como Nicolás acaba de explicarnos tan detalladamente, entonces acabo de perder 1 millón de pesos por seguir las ideas ignorantes de un electricista sin educación universitaria. La apuesta era tan grande que incluso para alguien con mi patrimonio representaba un riesgo significativo. Nicolás estaba pálido como un fantasma viviente. La magnitud de lo que estaba escuchando era demasiado grande y demasiado impactante para procesarla adecuadamente. Su suegro despreciado no solo tenía una fortuna personal en inversiones, sino que además estaba dispuesto a apostar 1 millón de pesos en una sola operación financiera basada en su análisis supuestamente ignorante. Todas sus burlas condescendientes sobre mi ignorancia financiera se habían convertido en un boomerang devastador que le pegaba directamente en la cara delante de toda la familia. Su autoridad intelectual, autoproclamada, había sido completamente destruida por la evidencia objetiva e irrefutable de mis resultados financieros superiores. Lucía rompió el silencio sepulcral que había caído sobre la mesa familiar. «Papá», me dijo con una voz que temblaba de shock y emoción, «¿desde cuándo tenés todo este dinero? ¿Por qué nunca nos dijiste nada sobre tus inversiones? ¿Cómo es posible que hayas logrado todo esto trabajando como electricista?» Sus preguntas reflejaban la confusión total que sentía toda la familia presente. Le expliqué pacientemente que había estado invirtiendo desde antes de que ella naciera, que Rosa y yo habíamos mantenido nuestras finanzas en privado para proteger a la familia de presiones externas y expectativas irracionales. Además, agregué mirando directamente a Nicolás con una sonrisa que no podía ocultar mi satisfacción. No tenía sentido hablar de dinero con gente que consideraba que mis conocimientos financieros eran ideas simpáticas de un electricista ignorante. Mis nietos empezaron a hacer preguntas que sus padres no podían responder adecuadamente. «Abuelo», preguntó Valentina con esa curiosidad natural de los 12 años, «¿eso significa que vos sos rico?» «Más rico que papá». Santiago, de 10 años, quiso saber si ahora podía comprar todos los juguetes que quisiera y si íbamos a mudarnos a una casa más grande como las que tenían sus amigos más afortunados. Pero la pregunta más incómoda y reveladora vino de Lucía, quien había empezado a procesar las implicaciones completas de lo que acababa de descubrir. «Papá», me dijo con una voz cargada de culpa y arrepentimiento, «si tenés todo este dinero y estos conocimientos, ¿por qué seguís viviendo de manera tan modesta? ¿Por qué nunca nos contaste que habías logrado tanto éxito financiero?» La respuesta era más compleja de lo que podía explicar en una sola conversación familiar. Había aprendido que la verdadera riqueza no consiste en gastar dinero ostentosamente, sino en tener la libertad y la seguridad que da el dinero bien invertido
y bien administrado. Además, había visto demasiadas familias destruidas por peleas sobre herencias y expectativas financieras como para mostrar mi riqueza prematuramente. También había querido que mis nietos me quisieran por quien era como persona, no por lo que podía darles materialmente. Había visto cómo el dinero podía corromper las relaciones familiares, cómo los abuelos ricos se convertían en bancos ambulantes para nietos manipuladores que solo los visitaban cuando necesitaban algo. Nicolás finalmente encontró su voz después de varios minutos de silencio absoluto. Raúl, me dijo con una humildad que nunca le había escuchado antes y que contrastaba dramáticamente con su arrogancia habitual, no tenía idea de que tuvieras tanto conocimiento especializado sobre inversiones. Discúlpame sinceramente si alguna vez te subestimé o te falté el respeto. No era mi intención ofenderte. Alguna vez, como si los años de burlas sistemáticas y humillaciones públicas fueran episodios aislados que se podían borrar con una disculpa superficial pronunciada bajo presión social. Como si llamarme Warren Buffett del barrio hubiera sido un comentario inocente sin intención maliciosa. Pero yo no había terminado con mi demostración de poder financiero. Tenía preparado un golpe final que completaría la destrucción de la arrogancia de Nicolás y que demostraría que mis conocimientos no eran solo producto de la suerte o de información privilegiada ocasional. La empresa en la que acabo de invertir $1 millón, continué con la tranquilidad de alguien que tiene control total de la situación. Va a anunciar oficialmente la semana que viene un contrato gubernamental de desarrollo tecnológico por valor de $70 millones. Tengo contactos confiables en la industria que me adelantaron esa información crucial antes de que se haga pública. Cuando se anuncie oficialmente ese contrato, expliqué mientras toda la familia me escuchaba con atención absoluta, el valor de mis acciones se va a multiplicar por 4 como mínimo. Mi inversión de $1 millón se va a convertir en $4 millones en cuestión de días. Era mi golpe de gracia, la demostración final de que mis análisis financieros no eran ocurrencias casuales, sino estrategias sofisticadas basadas en información superior. Era la prueba definitiva de que el electricista despreciado tenía una red de contactos profesionales y una inteligencia financiera que Nicolás nunca había sospechado. Que mis métodos supuestamente primitivos eran en realidad más efectivos que sus técnicas corporativas, aprendidas en universidades caras. La confirmación de mis predicciones llegó exactamente 8 días después, tal como había prometido. El contrato gubernamental se anunció oficialmente en todos los medios económicos del país y las acciones de la empresa se dispararon exactamente como había predicho con precisión matemática. En una semana mi inversión de $1 millón se convirtió en $4.200.000. La ganancia neta fue de más de $3 millones en 8 días de operación. Era más dinero del que Nicolás iba a ganar en 10 años trabajando en su empresa multinacional. Los diarios económicos escribieron artículos extensos sobre la sorprendente valorización de la empresa y sobre los inversores visionarios que habían identificado esta oportunidad antes que los analistas profesionales. Nicolás no podía creer lo que estaba viendo cuando le mostré los estados de cuenta actualizados. Su mundo intelectual se había volteado completamente. El hombre al que había ridiculizado durante años como un electricista ignorante había demostrado tener más inteligencia financiera práctica que todos los analistas corporativos que él respetaba. La dinámica familiar cambió completamente después de esa revelación devastadora. Nicolás ya no se atrevía a hacer comentarios despectivos sobre mis conocimientos financieros. De hecho, empezó a pedirme consejos humildemente sobre sus propias inversiones personales. Raúl me preguntaba con una humildad recién descubierta que contrastaba completamente con su arrogancia anterior. ¿Qué opinas sobre los fondos de inversión que me ofrece el banco? ¿Crees que debería diversificar mi portafolio personal? Me consultaba como si yo fuera el oráculo financiero que siempre había sido, pero que él había sido demasiado arrogante para reconocer. ¿Tenés alguna recomendación sobre sectores que podrían crecer en los próximos años? Sus preguntas demostraban que finalmente había entendido quién tenía el conocimiento real en la familia. Lucía se sintió profundamente culpable
por haber permitido que su marido me faltara el respeto durante tantos años. «Papá», me dijo llorando después de que se fuera el resto de la familia, «perdóname por no haberte defendido cuando Nicolás te trataba mal. No sabía que tenías tantos conocimientos sobre finanzas, pero eso no era excusa para permitir que te humillara delante de todos nosotros. Debería haber valorado tu experiencia y tu sabiduría independientemente de cuánto dinero tuvieras o de qué título universitario tuvieras». Continuó con genuino arrepentimiento. «Fui una mala hija al permitir que mi marido te faltara el respeto de esa manera tan cruel y sistemática». Su disculpa era sincera, porque había entendido que había traicionado algo fundamental en nuestra relación padre-hija. Mis nietos empezaron a verme con ojos completamente diferentes después de la revelación. Ya no era solo el abuelo cariñoso que les daba dulces y les contaba cuentos, sino también el abuelo millonario que había vencido dramáticamente al papá arrogante en su propio juego intelectual. Valentina me pidió seriamente que le enseñara sobre inversiones y planificación financiera. Santiago quiso saber exactamente cómo había hecho para ganar tanto dinero siendo electricista, y si él también podría aprender esas técnicas cuando fuera grande. Sus preguntas eran más inteligentes y más profundas que muchas de las conversaciones sobre finanzas que había tenido con adultos supuestamente educados durante años. Lo más satisfactorio de toda la experiencia fue ver cómo cambió radicalmente la actitud de Nicolás en las reuniones familiares posteriores. Ya no interrumpía mis comentarios económicos con burlas condescendientes o explicaciones corporativas superiores. En lugar de eso, tomaba notas cuidadosamente cuando yo explicaba algún concepto financiero o compartía análisis de mercado. El hombre que me había llamado Warren Buffett del barrio con sarcasmo cruel, ahora me escuchaba religiosamente como si yo fuera realmente un gurú de las inversiones. Su transformación de arrogante a humilde fue tan completa que resultaba casi cómica. Había aprendido de la manera más dura posible que la sabiduría financiera no viene automáticamente con los títulos universitarios. 6 meses después de mi presentación familiar devastadora, Nicolás vino a mi casa con una propuesta que me sorprendió genuinamente. «Raúl», me dijo con respeto total, «he estado pensando seriamente en renunciar a mi trabajo corporativo para empezar mi propio negocio de consultoría en marketing digital. ¿Podrías asesorarme sobre cómo conseguir financiamiento inicial y sobre planificación financiera empresarial?» El mismo hombre que me había ridiculizado públicamente como un electricista ignorante, ahora me pedía consejos financieros profesionales para su futuro empresarial. La ironía de la situación era tan perfecta que parecía ficción, pero era completamente real. Su humillación había sido tan completa que había destruido completamente su ego anterior. Le expliqué pacientemente que empezar un negocio propio requería mucho más que conocimientos técnicos de marketing. Necesitaba un plan financiero sólido y realista, capital de trabajo suficiente para sobrevivir los primeros años difíciles, estrategias de contingencia para manejar crisis económicas inesperadas y una comprensión profunda de cómo funcionan realmente los mercados financieros. También le dije directamente que su actitud hacia las personas mayores y hacia la gente sin educación universitaria formal tenía que cambiar radicalmente si quería tener éxito como empresario independiente. En el mundo real de los negocios, le expliqué, la experiencia práctica y la sabiduría desarrollada durante décadas de trabajo son más valiosas que los títulos académicos elegantes. Nicolás aceptó humildemente todas mis condiciones y empezamos a trabajar juntos en su plan de negocios detallado. Era profundamente irónico ver al ejecutivo arrogante tomando lecciones de humildad y sabiduría práctica del electricista al que había despreciado durante años. Pero también era satisfactorio porque me daba la oportunidad de enseñarle que el respeto no se gana automáticamente con credenciales académicas. Un año después de mi revelación familiar, Nicolás lanzó su empresa de consultoría con una inversión inicial de 200,000 pesos que yo le presté sin intereses, como demostración de que no guardaba rencores personales. Era mi forma de mostrar magnanimidad en la victoria,
pero también mi manera de mantener cierto control educativo sobre alguien que había demostrado ser capaz de comportarse cruelmente cuando creía tener ventajas. El préstamo venía con condiciones claras y específicas sobre cómo debía tratarme en el futuro y sobre cómo debía manejar las finanzas de su nueva empresa. También incluía cláusulas sobre respeto familiar y sobre la educación financiera de mis nietos. Era mi forma de institucionalizar las lecciones que había aprendido sobre humildad y respeto. Su empresa tuvo éxito moderado durante el primer año, principalmente porque siguió al pie de la letra mis consejos sobre gestión financiera conservadora y crecimiento sostenible a largo plazo. Nicolás descubrió que los conocimientos teóricos de marketing aprendidos en la universidad no eran suficientes sin la sabiduría práctica sobre manejo de dinero y relaciones humanas que yo había desarrollado durante décadas. La relación con mis nietos se profundizó de manera hermosa y significativa después de la revelación de mi éxito financiero. Valentina, que ahora tiene 14 años, maneja conceptos financieros básicos mejor que muchos adultos universitarios. Puede explicar la diferencia entre acciones y bonos, entiende los principios básicos de diversificación de portafolios y ha empezado a hacer simulaciones de inversión con dinero ficticio. Santiago, de 12 años, ha empezado a ahorrar sistemáticamente su dinero de cumpleaños y de trabajos pequeños para hacer su primera inversión real cuando cumpla 18 años. Ambos entienden profundamente que el dinero es una herramienta para la libertad y la seguridad, no un fin en sí mismo, ni una excusa para el consumo irresponsable. Lucía se convirtió en una hija mucho más atenta, reflexiva y respetuosa, después de entender las implicaciones completas de lo que había permitido que pasara durante años. Había aprendido que permitir que otros irrespeten a tu familia tiene consecuencias graves y duraderas. Ahora me consulta sobre todas las decisiones financieras importantes y valora genuinamente mi experiencia de vida y mi sabiduría práctica. La lección más grande y más valiosa de toda esta experiencia fue observar cómo el dinero y el éxito revelan la verdadera personalidad de cada miembro de una familia. Nicolás había mostrado su naturaleza fundamentalmente arrogante y cruel cuando creía que tenía ventajas educativas y sociales sobre mí. Lucía había mostrado su debilidad moral al no defender a su padre cuando era atacado injustamente. Mis nietos, por el contrario, habían mostrado su sabiduría natural y su bondad inherente al valorarme consistentemente, independientemente de mi situación económica aparente. Ellos me querían por quien era como persona, no por lo que podía darles materialmente. Su amor había sido puro y auténtico desde el principio. Durante los últimos 3 años he seguido invirtiendo activamente y mi portafolio ha crecido hasta superar los 5 millones de pesos. No es una fortuna comparable con la de los multimillonarios internacionalmente famosos, pero es más que suficiente para garantizar mi independencia económica completa y para dejar una herencia muy significativa a mis nietos cuando llegue el momento apropiado. Más importante aún, es la prueba viviente de que la educación financiera autodidacta, combinada con disciplina inquebrantable y paciencia estratégica, puede ser infinitamente más efectiva que los títulos universitarios caros y las credenciales corporativas impresionantes. Es la demostración práctica de que la inteligencia real no viene automáticamente con los diplomas académicos. He empezado a dar charlas regulares sobre finanzas personales y educación financiera en centros comunitarios, clubes de jubilados y organizaciones de trabajadores. Mi historia sobre cómo un electricista autodidacta puede superar financieramente a un ejecutivo universitario se ha vuelto popular entre personas que sienten que el mundo financiero está reservado exclusivamente para los universitarios privilegiados. Les enseño que la inteligencia práctica desarrollada durante décadas de trabajo honesto, combinada con la disciplina constante y el estudio autodidacta, son más valiosas que los conocimientos teóricos aprendidos en aulas universitarias caras. Mis estudiantes aprenden que pueden competir exitosamente contra los supuestos expertos si están dispuestos a estudiar y trabajar con dedicación superior. Nicolás ahora me presenta ante sus amigos profesionales y colegas corporativos como mi suegro,
el genio autodidacta de las inversiones. Es divertido y satisfactorio ver cómo ha cambiado completamente su narrativa pública sobre mí. Ya no soy el electricista ignorante con ideas financieras simpáticas, sino el visionario que vio oportunidades extraordinarias donde otros solo veían riesgos ordinarios. Su ego profesional ha tenido que adaptarse dolorosamente a la realidad de que fue derrotado intelectual y financieramente por alguien que consideraba intelectualmente inferior debido a prejuicios de clase social y educación formal. Su transformación personal ha sido tan radical que sus propios amigos y colegas comentan sobre el cambio en su actitud hacia las personas sin títulos universitarios. La venganza más dulce y más completa no fue la humillación pública de Nicolás durante la cena familiar, sino ver cómo toda mi familia aprendió a valorar la sabiduría práctica desarrollada durante décadas sobre la arrogancia académica superficial. Mis nietos crecerán entendiendo que el respeto se gana con acciones consistentes y resultados reales, no con títulos impresos en papel costoso. Lucía aprendió que la lealtad familiar incondicional es más importante que mantener la paz matrimonial artificial cuando esa paz requiere traicionar a tus seres queridos. Nicolás aprendió que la humildad no es una debilidad, sino una fortaleza que permite el crecimiento personal y profesional continuo. Hoy, a los 68 años, vivo con la satisfacción profunda de haber demostrado que la edad, la educación formal y el origen social no determinan automáticamente la inteligencia real o el potencial de éxito de una persona. Tengo una familia que me respeta genuinamente, una fortuna que seguirá creciendo sistemáticamente, y la tranquilidad de saber que nunca más nadie se va a atrever a subestimarme. Y vos que me escuchaste hasta acá, quiero que sepas algo muy importante para tu propia vida. Si alguien te menosprecia por tu educación formal, tu edad, tu origen social o cualquier característica superficial, no te dejes intimidar ni desalentar. Estudia con disciplina, prepárate metódicamente, trabaja con dedicación inquebrantable y espera pacientemente el momento adecuado para demostrar tu verdadero valor al mundo. Nunca permitas que nadie te haga sentir inferior por características que no definen tu inteligencia real ni tu potencial de crecimiento. Nicolás aprendió de la manera más dura y más humillante posible que la arrogancia académica y los prejuicios de clase social no pueden competir exitosamente con la sabiduría práctica desarrollada durante décadas de trabajo honesto y estudio autodidacta disciplinado. La educación real y valiosa no viene exclusivamente de las universidades caras, viene de la curiosidad intelectual constante y de la aplicación práctica sistemática del conocimiento adquirido. Durante 25 años estudié finanzas e inversiones con más dedicación y disciplina que muchos estudiantes universitarios, y mis resultados demostraron que la motivación personal supera cualquier título académico elegante. Contame desde qué ciudad me estás escuchando y si alguna vez tuviste que demostrarle a alguien que te subestimó cuál era tu verdadero valor personal y profesional. Porque al final, lo que realmente importa no es lo que otros piensan que podés lograr basándose en apariencias superficiales, sino lo que realmente lográs hacer cuando nadie cree en vos excepto vos mismo. Durante los años posteriores a mi venganza familiar, he seguido reflexionando sobre las lecciones profundas que aprendimos todos. Mi nieta Valentina, que ahora está en la universidad estudiando economía, me dice regularmente que quiere seguir mis pasos en el mundo de las inversiones. Me cuenta que usa mi historia como ejemplo en sus clases cuando hablan sobre inversores no tradicionales que superan a los profesionales establecidos. Santiago, que ahora tiene 15 años, ha desarrollado una mentalidad empresarial impresionante. Con mi guía, ha empezado varios pequeños negocios en el colegio, vendiendo productos que él mismo fabrica. Ha aprendido sobre costos, márgenes de ganancia, reinversión de capital y servicio al cliente. Sus profesores están asombrados por su comprensión intuitiva de conceptos financieros que normalmente se enseñan en niveles universitarios. Lo más gratificante es ver cómo mis nietos han desarrollado una relación saludable con el dinero. No lo ven como un fin en sí mismo,
sino como una herramienta para crear oportunidades y ayudar a otros. Valentina participa en programas de educación financiera para jóvenes de familias de bajos recursos. Santiago dona parte de sus ganancias empresariales a organizaciones benéficas que ayudan a niños huérfanos. Nicolás ha experimentado una transformación personal profunda que va mucho más allá de su relación conmigo. Su empresa de consultoría se ha convertido en una de las más respetadas de la ciudad, principalmente porque ha aplicado los principios de humildad y respeto que aprendió de nuestra experiencia familiar. Sus empleados comentan sobre lo diferente que es como jefe comparado con otros ejecutivos que conocen. Mi hija Lucía ha vuelto a estudiar, esta vez enfocándose en terapia familiar y psicología financiera. Dice que nuestra experiencia le enseñó sobre la importancia de defender a los seres queridos y sobre cómo los prejuicios pueden dañar las relaciones familiares. Ahora ayuda a otras familias que enfrentan conflictos similares relacionados con dinero, respeto generacional y dinámicas de poder. He expandido mis charlas sobre educación financiera y ahora viajo por todo el país compartiendo mi historia. En cada presentación veo las mismas caras de reconocimiento en la audiencia: trabajadores manuales, empleados de oficina, jubilados, gente que ha sido subestimada por otros debido a su origen social o educación formal. Les enseño que la determinación y el estudio disciplinado pueden superar cualquier desventaja aparente. Una de las historias más conmovedoras que escuché fue de una mujer de 60 años que trabajaba como empleada doméstica. Después de asistir a una de mis charlas, empezó a estudiar finanzas en su tiempo libre y a invertir pequeñas cantidades de dinero. En 3 años, había acumulado suficientes ahorros para abrir su propia empresa de limpieza. Me escribió una carta diciéndome que mi ejemplo le había dado la confianza para creer en sus propias capacidades. El impacto de mi historia ha llegado hasta universidades y escuelas de negocios, donde ahora se usa como caso de estudio sobre inversión no tradicional y sobre los peligros de los prejuicios en el análisis financiero. Profesores de economía me han invitado a dar conferencias magistrales donde estudiantes universitarios aprenden que el conocimiento académico debe combinarse con humildad y respeto hacia la experiencia práctica. Mi portafolio de inversiones ha seguido creciendo de manera constante, pero ahora mi enfoque principal está en enseñar y en crear un legado educativo que trascienda el dinero. He establecido una fundación que otorga becas de educación financiera a trabajadores de oficios manuales que quieren aprender sobre inversiones, pero no tienen acceso a educación formal en finanzas. La fundación también financia programas de mentoría, donde profesionales establecidos trabajan con jóvenes de familias trabajadoras para enseñarles sobre planificación financiera, inversiones básicas y emprendimiento. El objetivo es romper el ciclo de pobreza que he visto repetirse, generación tras generación, en familias que nunca tienen acceso a educación financiera práctica. Nicolás ahora es uno de los voluntarios más activos de la fundación. Su transformación ha sido tan completa que dedica parte de su tiempo libre a enseñar marketing digital gratuito a emprendedores de bajos recursos. Me dice que trabajar con gente que ha sido subestimada le recuerda constantemente la importancia de la humildad y del respeto hacia todas las personas, independientemente de su origen. La relación entre Nicolás y yo se ha convertido en algo que nunca imaginé posible durante los años de humillaciones. Ahora somos verdaderos socios en varios proyectos de inversión, y él valora genuinamente mi experiencia y mi conocimiento. Hemos aprendido a combinar su formación académica con mi sabiduría práctica para crear estrategias de inversión que son tanto teóricamente sólidas como prácticamente efectivas. Uno de nuestros proyectos más exitosos ha sido invertir en pequeñas empresas dirigidas por personas de orígenes humildes que tienen ideas brillantes, pero que no pueden acceder a financiamiento tradicional porque los bancos no confían en su perfil socioeconómico. Hemos ayudado a financiar más de 20 empresas que ahora emplean a cientos de personas y contribuyen significativamente a la economía local. La historia de mi venganza familiar se ha convertido en algo mucho más grande que una simple anécdota sobre un abuelo que humilló a su yerno arrogante.
se ha transformado en un símbolo de esperanza para todas las personas que han sido menospreciadas, subestimadas o marginadas debido a prejuicios sobre su educación, edad o clase social. Recibo cartas y mensajes de todo el continente de personas que me cuentan cómo mi historia les dio la motivación para seguir estudiando, para defender su valor personal, para perseguir sus sueños financieros a pesar de las dudas de otros. Padres me escriben contándome que usan mi ejemplo para enseñarles a sus hijos sobre la importancia de respetar a todas las personas independientemente de su origen. Maestros de escuela me cuentan que usan mi historia en sus clases para enseñar sobre prejuicios, respeto y la importancia de nunca subestimar el potencial de otras personas. Dicen que los estudiantes se enganchan con la narrativa porque es una historia real de justicia poética, donde el menospreciado triunfa sobre el arrogante usando inteligencia y preparación. Mi legado ya no se trata solo del dinero que acumulé o de la humillación que le di a Nicolás. Se trata de demostrar que la educación real viene de la curiosidad, la disciplina y la aplicación práctica del conocimiento, no necesariamente de instituciones formales caras. Se trata de probar que la sabiduría se gana con experiencia y resultados, no con títulos académicos impresionantes. Pero quizás lo más importante de todo es que mi historia demuestra que nunca es demasiado tarde para defenderte cuando alguien te falta el respeto. A los 68 años, pude enseñarle una lección de humildad a un hombre 30 años menor que creía que su juventud y su educación universitaria lo hacían superior a mí. La edad puede traer sabiduría, pero solo si esa sabiduría se combina con la valentía de usarla cuando es necesario. Hoy vivo con la satisfacción de saber que cambié no solo la dinámica de mi propia familia, sino que también inspiro a miles de personas a valorar su propio potencial y a nunca aceptar el menosprecio de otros. Mi venganza se convirtió en educación, mi humillación se transformó en inspiración, y mi historia personal se volvió un ejemplo universal de que la inteligencia y la determinación pueden triunfar sobre la arrogancia y los prejuicios. Cuando miro hacia atrás a aquella noche de Navidad, cuando Nicolás me llamó Warren Buffett del barrio con crueldad, no siento amargura, sino gratitud. Su arrogancia me dio la motivación que necesitaba para demostrar mi verdadero valor. Su humillación me impulsó a planear la revelación que cambiaría nuestras vidas para siempre. Sin su desprecio, tal vez nunca habría tenido la oportunidad de enseñarle al mundo que un electricista autodidacta puede ser más sabio financieramente que un ejecutivo universitario arrogante.